Está nuestro invitado. Acá. Nosotros le pasamos el micrófono. Sentate, Atana. Si querés en el medio. Sí. Bueno, vamos a retomar la idea para la segunda parte es tener primero una conversación con un protagonista invitado, amigo, un educador que ahora vamos a presentar y después vamos a contarles algunas otras cosas y proponerles algunas actividades. Así que la dejo a Melina que haga la introducción, que fue la que tuvo la suerte de viajar y va a contar desde... Esta vez traemos el viaje acá y tenemos el lujo de charlar hoy y que haya venido de invitado especial. Muchas gracias a Atanasio Atana Roldán Botero, que es el director académico del Colegio Fontán en Medellín. Yo tuve la suerte de, cuando estaba dando este curso en la camada pasada, de viajar a Medellín y me recibieron en el colegio. Estuve ahí toda una mañana mirando y salí muy impactada. Lo primero que sentí, y eso lo sentía en cada rincón del colegio, es que todos eran actores. Había algo muy fuerte de clima de tranquilidad, de alegría, pero no, la gente estaba contenta, los chicos estaban muy concentrados trabajando, muy autónomos, que ahora vamos a hablar un poco de cuál es la metodología que ellos usan para lograr la autonomía de los chicos. Los profes muy orgullosos de trabajar ahí. Había un clima que uno ve pocas veces en las escuelas, ¿no? de conexión muy profunda con el aprendizaje, que a mí me dejó maravillada, ¿no? Es un colegio, ahora él va a contar mejor, que empieza desde que los nenes son muy chiquitos, jardín, primaria y secundaria. Y además de un colegio, es un sistema particular que ellos llevan adelante hace ya muchos años y que también fueron exportando a distintas instituciones con las que se fueron asociando. Quería arrancar, vamos a dejarlo hablar a Tana, pero también vamos a abrir también para que ustedes puedan hacer preguntas. Una de las características más distintivas del colegio de ustedes es la personalización del aprendizaje, ¿no? Lo que hacen los chicos es, cada chico tiene un tutor, ahora corregime si meto la pata, donde arman un plan mensual y semanal de qué van a ir estudiando del currículum clásico, de las materias literatura, historia, matemática, qué van a ir estudiando de cada una en ese mes. Se arman así, tienen unos cuadernitos, siguen su camino cuando se sienten listos para pasar al tema siguiente porque realmente lo saben. Piden dar examen, hay un lugar espectacular que se llama el examinadero, van ahí, rinden el examen y solo si dominan el tema a la perfección, si se sacan un 9 sobre 10, pueden pasar al tema siguiente, si no vuelven a trabajar con su tutor en eso que no les salió. Y lo que se ve de todo eso es chicos muy comprometidos con el aprendizaje. Es una escuela donde los chicos entran y salen como quieren y siempre quieren estar adentro. Yo me acuerdo que vos me contabas que no se querían ir de excursión o de viaje, de salida, porque se querían estar. Entonces, hay algo muy diferente en esto que pasa en el Fontán y lo que queríamos que nos empieces a contar es, bueno, ¿y cómo lo logran? ¿Qué hacen en concreto? Bueno, buenas tardes. No sé, noches, ¿cierto? Ya noches. Todavía estoy con la hora de Colombia. Bueno, a ver, en concreto, realmente el secreto del sistema es la disposición o contar con un núcleo de instrumentos autodidácticos. El colegio dispone de un fondo editorial de unos 350, 400 textos autodidácticos diseñados allá mismo, construidos a lo largo pues del tiempo, que nos sirven de soporte para generar todo tipo de actividades pues, y lograr, digamos, estos estándares de logro. No sé si estoy... A ver qué es, porque lo llaman TAUS, ¿no? Contanos cómo es un tema posible. A ver, no sé si me corre el riesgo de volverme muy filosófico, pero bueno,
A ver, la clave está en optar por el lenguaje escrito como canal dominante en el proceso educativo. La escuela tradicional pues emplea el canal oral como canal dominante y el escrito como subsidiario. El canal oral tiene pues algunas desventajas muy fuertes, ¿cierto? La primera, y yo diría que la fundamental, es la que demanda la sincronización absoluta, digamos, de los receptores de la comunicación. El lenguaje escrito inventado hace 5.000 años, digamos, no le hemos sacado partido. Y lo que ha ocurrido aquí es que, digamos, de la mano pues, del fundador, hemos logrado desarrollar unos prototipos de material autodidáctico. Son sencillos, no es una innovación frugal, sí, no es nada del otro mundo, que tiene posibilidades de expandirse en las nuevas tecnologías, pero es frugal, así se inicia. Y introduciendo elementos, digamos, de tipo psicotécnico, constructivista, elementos narrativos en el texto escolar. De manera que construyes un artefacto, un elemento de comunicación interactivo, un poquito parecido a la antigua o a la primera instrucción programada por allá de los años 50 o 60, en el formato superficialmente, que engancha a los chicos y sirve, digamos, como un punto de partida, para lograr que el jovencito se interese, se motive por lo que encuentra allí y lo haga sin renunciar, digamos, a la expectativa de obtener altos estándares de logro, de dominio en todos los temas, en la matemática o en las ciencias naturales. Yo me acuerdo de uno que era algo así como, era de geografía, uno de estos textos, son como unos cuentos, le hablan, es como un cuento que le va hablando directo al alumno, ¿no? Como, bueno, ahora te voy a contar una historia de cómo fue variando la manera en que pensamos la forma del planeta Tierra, ¿no? Era como ir a lo largo de la historia viendo de qué manera se había pensado la gente la forma del planeta y por qué fueron cambiando. Entonces te iban llevando por ese camino donde vos eras el explorador y hay momentos donde hay paradas y te hacen preguntas. Y entonces el chico las piensa, es súper simple lo que hacen, tapa las respuestas. Cuando piensa la respuesta y la sabe, mira y después te explican por qué es así, por qué esa no. O sea, esto de autodidacta está como bien entrelazado con ese relato por el que vos vas es como un cuento del estilo elige tu propia aventura con paradas, ¿no? Esa es la técnica. Esa es la técnica, sí. De todas maneras hay que tener algo claro. Esto es solamente como la base de la pizza, ¿cierto? Es decir, sin la base, sin la masa, pues tú no tienes pizza, pero no es solamente eso, es un punto de partida. Nosotros decimos que hay que resolver el problema didáctico de que el chico adquiera las competencias mínimas conceptuales en cada área del conocimiento antes de poder alcanzar un nivel en el cual el docente logre entablar una comunicación enriquecedora con él. Entonces, en el sistema tradicional, el docente generalmente emplea su fuerza en elevar al chico desde el nivel 0, digamos conceptual, digamos, pongamos un ejemplo, el teorema de Pitágoras. El docente está preocupado un año tras otro por cómo encontrar formas distintas de transmitir el teorema de Pitágoras. Esto es tedioso, esto es ineficiente. Hay maneras mucho más eficaces de lograr ese aprestamiento necesario. Por ejemplo, la autodidaxis. Yo diría, después de conocer, digamos, las posibilidades de la autodidaxis, a mí me asombra que la clase oral logre algún tipo de efecto real, ¿cierto? No, estoy hablando mucho, Melina. No, perfecto. Contanos cómo es una clase de esas.
¿Cómo es una clase? Una clase autodidáctica. Sí, no, mira. ¿Cómo sucede? A ver, yo la vi, pero contales a ellos, ¿cómo es una escena de eso? Bueno, las dos claves del sistema, digamos, del motor didáctico son la flexibilidad y la autodidaxis. Están íntimamente relacionadas, no puede haber una sin otra. No puedes tener, digamos, autodidaxis sin flexibilidad. ¿En qué consiste la flexibilidad? En emplear calendarios flexibles y horarios flexibles, promoción flexible. Un estudiante se matricula o comienza un grado en cualquier época del año, en cualquier fecha del año, también lo termina en cualquier fecha del año, la duración del grado es variable para ofrecer, digamos, un soporte, existe un plan de estudios por grado. Cuando el chico culmina el plan de estudios, es promovido, sencillo. Cada asignatura, el currículo es un currículo, digamos, muy esencialista, en términos generales es muy clásico, pudiera no serlo, esa no es la esencia del sistema, simplemente empezamos por ahí, pudiera no serlo, uno pudiera elaborar un currículo distinto empleando esta metodología. Cada asignatura está dividida en lecciones, a cada lección se le asigna un material autodidáctico. Cada chico, como decía Melina, realiza su planeación mensual y su planeación semanal y diaria. Él mismo decide cuándo va a ser evaluado a lo largo del mes, en qué lecciones. Esa decisión de evaluación puede estar sujeta a cambios en una negociación con el tutor, obviamente. Claro, si el tutor ve que está trabajando bien, no tendrá ningún problema en negociar con él una postergación de la evaluación. La evaluación tiene como objetivo garantizar que se está dominando el tema, no es otro el punto. Además, una característica fundamental del sistema es que su modo de operación, ¿estoy hablando mucho? No, bueno, es que me empiezo a... Eso ya es, bueno, 4 minutos. Miren, sí, hay la palabra, el término pedagogía intrínseca, yo creo que recoge el fondo conceptual más profundo del sistema, el concepto de lo intrínseco. En primera instancia, pedagogía intrínseca en los textos, esto significa pedagogía incorporada, decía Ventura Fontán. ¿Qué significa? Mira, en un texto tradicional, en un texto clásico, está expuesto el conocimiento, pero no la forma de acceder a él. La forma de acceder a ese conocimiento que está expuesto ahí la tiene que proporcionar el maestro desde afuera del texto. Eso ha hecho que la gran promesa, digamos, yo lo mencionaba creo que en la charla de ayer, no sé si ¿sí? La gran promesa de la revolución de Gutenberg, pues, hace 500 años, de una universalización del conocimiento, pues en cierta medida ha fracasado de la mano de la escuela, pero porque no se ha sabido entender que no basta disponer el conocimiento, sino que el aprendiz que está en un peldaño más abajo tiene que disponer del impulso, de la fuerza para levantarse hasta el nivel del texto. Lo que se ha hecho aquí es desarrollar simplemente un género de literatura, digámoslo así. La literatura pedagógica. Pedagógica, totalmente. Como si la voz del docente estuviera escrita. Hablando a través del texto. Claro. Y descargando, digamos, sobre este elemento, sobre este sistema de elementos didácticos, pues la parte más rutinaria y pesada y a veces difícil tiene de la labor del maestro. El tutor aquí realmente acompaña, está por los lados, ¿sí? Asesorando, prestando su auxilio y sobre todo se encuentra al final enriqueciendo, ¿no? Esto es lo que hace que el colegio se convierta en una comunidad de aprendizaje. Es que no es lo mismo atender a un chico en sus primeros balbuceos en la geometría, donde está todavía luchando con el concepto de qué es un punto, qué es un segmento, a tomarlo cuando ya el chico tiene, ha logrado, tiene un mínimo de construcción conceptual en la mente y ya tiene preguntas para hacerte, ya tiene un interés despertado, ¿cierto? Bueno, no sé. ¿Había alguna pregunta?
Sí, sí. No, es sencillo. Se sigue la secuencia. ¿M? Se sigue la secuencia. ¿M? Listo. Hay una secuencia de lecciones que está dispuesta, digamos, en la malla curricular o en los planes de estudio. ¿M? Las asignaturas sí tienen un cierto grado de independencia. Una asignatura, por ejemplo, distinta, digamos, la lengua materna puede abrirse después de matemáticas o antes, o puede terminarse antes o después, esto sí. Pero internamente cada asignatura es estrictamente secuencial. Para pasar al libro siguiente, digamos, tenés que saber bien el Sí, sí. Está todo concatenado. Hay 3 preguntas. Si quieren hacemos las 3 y seguimos. Dale. Después pasa. Sí. No, no lo hay, no. No, no lo hay. Es decir, en principio no lo hay. Nosotros, claro, cuando un estudiante llega, digamos, a los 2 años, nosotros sí, generalmente estamos considerando, bueno, ¿qué está pasando ahí? Ya si nos encontramos con dificultades de manejo que se escapan, digamos, de nuestras posibilidades, estamos en el deber ético, pues, inclusive mucho antes de que el chico llegue a los 2 años, de tomar, ofrecerle o proponerle otra alternativa. Pero esto es raro realmente. Y hemos tenido algún caso de 3 años, pero por dificultades de salud, en fin, no. Hacemos 3 juntas. A ver, H primero. Vamos a hacer 2 más para ver que él puede reagrupar. Sí. Y la tercera, yo ahora las resumo de vuelta para... Sí. Bien. Reagrupo solamente también porque se está filmando y lo pongo en el micrófono. ¿Qué cosas salieron mal? Preguntas sobre el proceso de alfabetización y la socialización o la relación con los otros. Bien. ¿Qué cosas salieron mal en la historia, digamos, de la innovación? Es la pregunta. Sí. Y por ahí, ¿cómo las resolvieron, no? ¿Cómo fue ese proceso de prueba y error? Bueno, la única cosa que salió mal fue habernos convertido en colegio. Cuando entramos bajo la supervisión del ministerio. Entonces, y esto, pues con esto seguimos, ¿no? Digamos que hemos aprendido, ya el ministerio, la Secretaría de Educación, pues han aprendido a tolerarnos porque, dado los resultados, pues no les queda otro remedio, no pueden decir, bueno, te vamos a cerrar, ¿cómo? Salen en la prensa y no les conviene, ¿cierto? Pero teníamos que ser colegio porque la experiencia se inició antes de tener un colegio y la apuesta fue, bueno, tenemos que ser un colegio porque si hacemos esto sin ser un colegio, aquellos que son colegios nos van a decir, no, pues es que ustedes hacen eso porque usted, en esas condiciones cualquiera, ¿no? Vuelva a ser un colegio y verá que no puede, ¿listo? Pues sí se puede. Bien. Alfabetización, ¿cómo es el proceso de alfabetización? Y también el tema de la socialización, ¿no? Con tanto trabajo individual como... Los chicos que no pueden acceder a la lengua escrita, entiendo por televisión, a eso, los chicos que no pueden leer. Sí, los que tienen alguna dificultad, los chicos sordos obviamente tienen... Sí. Sí, no. Digamos que el sistema tiene sus limitaciones, pues. Sus limitaciones, pero no son de principio, son simplemente de desarrollo. Alguna vez pensamos, digamos, en construir tabús en braille, es obviamente una metodología buenísima, es decir, conceptualmente está hecha para poder trabajar con ese tipo de población, pero todo se reduce en este caso a la disponibilidad de recursos que nos permitan desarrollar, ¿cierto?
Pero ¿cómo es la alfabetización? Creo que preguntaban también, ¿no? ¿Cómo es el momento, el proceso hasta que adquieren esa autonomía para poder leer? Bueno, la alfabetización no es algo, a ver, yo diría que tenemos allí dos fuentes una no es un problema. Los niños que vienen del preescolar trabajan, digamos, el aprendizaje, el contacto con el libro, con la textualidad es precoz. No nos interesa pues tener unos lectores de 3 años tampoco, pero cuando llegan al primero de primaria ya los niños... digamos, de pronto, Eli, un video, pero no lo tenemos y no tenemos tiempo. ¿Pudiera hacerles? Sí, porque habría que ver, digamos, el trabajo en un taller de preescolar y ver a los niños espontáneamente ya, digamos, acercándose pues al texto. Es decir, yo no veo en esto un problema, no... No es autodidacta, Sí, ¿o sí? sí, Los primeros pasos en la lectoescritura. No, claro. No son autodidactas. De todas maneras, la metodología se adapta a medida que estás descendiendo de niveles, ¿cierto? Cuando estás en primaria, por ejemplo, la cantidad de actividades colectivas se multiplica, el número de estudiantes por taller disminuye, en el preescolar, digamos, pues con mayor razón, y hay, digamos, una animación mucho más directa de parte de los tutores. No es que un niño, digamos, de 5 años esté trabajando ya con un TAU, ¿cierto? Digamos que hay un acceso gradual. Hacia el segundo de primaria están empezando, digamos, ya a utilizar los TAUs de a poquitos, y ya hacia el cuarto de primaria ya están metidos en el cuento. Es muy gradual, digamos, la introducción pues de la... más preocupante para nosotros es la recepción de población que viene del sistema tradicional, porque la población que viene del sistema tradicional sí tiene problemas de lectura, la nuestra no, ¿cierto? Bien, tiene problemas de lectura. Nosotros tenemos entonces una serie, digamos, de dispositivos, de pruebas estandarizadas de lectura que nos permiten hacer un diagnóstico. Con base en ese diagnóstico, pues nosotros los ubicamos y disponemos de un curso de lectura, ¿sí? Un curso de lectura de unos 3 meses, se les exige casi siempre realizar el curso de lectura, donde a través de 12 lecciones vamos trabajando la velocidad y la comprensión de lectura, pues para ir elevando la curva de velocidad efectiva. Realmente el éxito del curso de lectura es absolutamente abrumador. Generalmente llegan con velocidades de lectura de menos de 100 palabras por minuto de velocidad efectiva, y están terminando el curso sin ser lectura rápida, pues en 300 palabras en cuestión de 3 meses, simplemente leyendo y leyendo bien y motivados por leer. Generalmente, bueno, no sé si... O sea, como les digo, en resumidas cuentas hay 2 fuentes aquí, veo dos líneas en la pregunta: cómo acceden los que vienen desde el preescolar o se integran, digamos, al sistema. Esto no tiene mucho misterio realmente. Yo pienso que un buen preescolar, no hacemos una cosa muy distinta de lo que hace un buen preescolar que enseña a leer. En eso no creo que haya mucha diferencia, ¿vale? Pero hacerlo bien hecho. Y el problema pues de los que llegan de afuera. Listo. ¿Qué otra cosa? A mí me tocó charlando con los chicos, y algo muy lindo que hacen es abren la puerta y uno habla con todos, y yo decía que parecen actores porque todos dicen cosas muy parecidas. Lo más interesante son los chicos que vienen de otras escuelas, ¿no? Que cuentan cómo fue esa transición, y lo que los chicos decían que más les impactaba es que ahora sí al fin habían entendido cosas que no habían entendido nunca, de matemática, que habían entendido, estaban como muy fascinados con eso, ¿no? Y que sus amigos no entendían qué hacían en el colegio. Era muy raro para los amigos que iban a colegios tradicionales, normales. Sí. Es que es una sistematización del constructivismo y del aprendizaje significativo, básicamente es eso. Lo único que hemos hecho realmente es construir un arsenal de instrumentos y una metodología que realmente aplica permanentemente constructivismo y aprendizaje significativo. Y esto funciona, pues. ¿Y qué pasa con los espacios de socialización? Alguien te había preguntado. En las bases de socialización. Bueno, hay otra pregunta. Los espacios
Pero esa quedó y ahora hacemos dos. Bueno, la inquietud por la socialización. Miren, yo no sé si a mí a veces me cuesta un poco de trabajo responder algunas preguntas, ¿sí? O muchas de las preguntas, porque me encuentro en una posición de lo que Thomas Kuhn llamaba paradigmas inconmensurables, ¿cierto? Listo. Por ejemplo, pues tal como lo vivo yo, mi pregunta, y como lo vivimos en el colegio, mi pregunta es más bien, Dios mío, ¿qué es lo que pasa con la socialización en el sistema tradicional, cierto? Es decir, sí, porque es que tenemos que partir de qué es lo que consideramos normal o qué es lo que consideramos no normal. A mí nada de lo que pasa en el sistema tradicional me parece normal, me parece patológico, ¿vale? Sí. Con Ventura, yo mencionaba ayer que de pronto nosotros durante muchos años estuvimos metidos en la etología, en la teoría de grupos sociales y todo esto para intentar entender lo que ocurría allí en el colegio. Se da lo que Ventura Fontán llamaba, pues, a ver, no Ventura Fontán, Nico Tinbergen, Eivel Eisbesfeld, yo qué sé, ¿cierto? Los etólogos reconocidos, un proceso de socialización por grupos de amor y amistad. Es decir, cuando un chico llega al colegio, se integra en una red, no entra en una masa como le tocaba a uno en el colegio, donde las amistades se hacían era por topología, digo geométrica, es decir, el del lado, el que te tocaba el primer descanso, y con ese continuabas bueno o malo el resto del año, ¿cierto? O por una jerarquía, digamos, de primates, donde está pues el macho alfa arriba y abajo están los que sufren el bullying en los bordes de la... Sí, no sé si me hago entender. Aquí lo que permite el sistema, porque con su fluidez, no es que los chicos estén metidos en cubículos, los espacios de trabajo se parecen más bien a oficinas, se ve claramente cuando tú entras, tú los ves relajados, ves que uno conversa con el otro sin interrumpir clase, se echan chistes, el tutor no tiene inconveniente en parar por una observación que hace el uno o el otro. Son chicos a veces de distintas edades, pues de distintas edades y de grados compartiendo un mismo espacio. Las experiencias de aprendizaje se comparten espontáneamente. Todo el mundo sabe de alguna manera que aquel definitivamente no planea bien, eso lo sabe todo el mundo, pero nadie está metido con él, ¿cierto? Yo diría que se parece más el modo de socialización de pronto al de las redes sociales, donde vas identificando nodos y te vas integrando gradualmente y terminas, digamos, por generar tus redes, que a veces que es una pluralidad de redes, no insertado en una masa. Las relaciones, por ejemplo, entre los egresados muestran que se forjan unos vínculos de amistad perennes allá de un alto grado de profundidad, sí, y de un sentido de identidad muy, muy fuerte. Esto es algo que ya se constata pues desde hace muchos años. Pero no sé si estoy respondiendo lo que me han contestado. Sí, algo interesante es que están muchas horas, ¿no? Y no se quieren ir. Ahí hay un montón de preguntas. A ver, Luz. Juntamos preguntas, a ver. Vale, le voy a hacer caso a mi mujer que me estaba insistiendo que diga eso desde el comienzo. Me dijo, cuando vayas allá tienes que decir esto porque la gente tiene, ¿cómo es un día? Sí, sí. Porque eso es lo muy distinto, ¿no? Y que para ustedes es obvio. Claro, está buenísima la pregunta de Luz. Yo me elevo a las abstracciones filosóficas. Pues hablamos de etología, pero... Sí, no, mira, a ver, el colegio, voy a hablar del bachillerato, digamos, para simplificar. La primaria tiene sus variaciones, listo. Hablo del bachillerato de la secundaria, pues. El colegio, voy a hablar primero, por ejemplo, del calendario flexible, para que nos entendamos, y luego del horario y el día de trabajo. Entonces, el colegio
permanece abierto prácticamente todo el año. Digamos, cerramos 15, 16 de diciembre y estamos abriendo 10, 12 de enero y tenemos solamente 2 periodos, 2 semanas de cierre, la Semana Santa, de receso de vacaciones, y la que yo llamo la Semana Santa de Uribe, que es por allá una semana de octubre que el presidente Uribe definió hace muchos años, y le da un descansito a los tutores. El resto del tiempo el colegio permanece abierto, pero los estudiantes no tienen necesariamente que asistir en todo momento. Las vacaciones las define la familia del estudiante o el estudiante mismo en cualquier momento del año. Entonces, por ejemplo, en este momento están en vacaciones allá de mitad de año, allá es verano, pues, y nosotros estamos en lo que llamo temporada baja, ¿no? Muchos salen de pronto de vacaciones con su familia, pero pueden sacar vacaciones en cualquier momento, 1 o 2 meses, simplemente le avisan al tutor con 1 o 2 días de anticipación por escrito y listo. Esto nos permite atender poblaciones a veces, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento o población que tiene algún tipo de dificultad, por ejemplo, de salud, tratamientos médicos, en fin, y que no se desescolariza por el hecho de no asistir al colegio. Esto nos ofrece pues esa ventaja. En relación con el horario hay una lógica más o menos parecida. Los paisas son madrugadores, entonces el colegio está abierto a las 7 de la mañana, abre de 7 a 5 de la tarde. La jornada está dividida en 5 bloques, pero el estudiante no va a los 5 bloques al colegio, va a 3 de los 5 bloques. 5 bloques de 1 hora 40 minutos aproximadamente, con descansos de media hora. Listo. La regla es, para el estudiante es, tu día de trabajo son 4 bloques, 3 bloques de trabajo en el colegio y 1 en casa. En el colegio efectivamente está unas 6 horas, digámoslo así, y 1 bloque en casa. El colegio no pone tareas, pero el chico siempre tiene un plan de estudios abierto, él siempre sabe que tiene que preparar exámenes para tal fecha, en fin. Entonces, pues él decide que va a trabajar en casa y le decimos, trabaja 1:30 en casa y listo, nadie te dice nada, y si no trabajas, pues simplemente te vas a atrasar, es tu problema, ¿cierto? Pues tu problema, y el nuestro también, pero no se lo decimos. Bueno, 3 de los 5 bloques. Digamos que alguien que vaya temprano, de 7 a 1, los 3 primeros bloques, llega y generalmente llega a lo que se llama el taller base. Un estudiante llega los talleres son pequeñas aulas, no vas a encontrar tableros, no son de espacios chicos de 40 metros cuadrados, ¿sí? El clima allí es frío, un poquito parecido al de hoy aquí, de pronto no tanto, pero casi, ¿cierto? Son unos 20 estudiantes, digamos, más o menos por taller. El espacio cuando entras parece más una oficina bancaria, modular, y cada taller tiene su propia disposición y la puede cambiar o variar cuando quiera. Pues quisiéramos tener talleres como los que muestran ahí, ojalá, ese es el sueño, pero es más bien la falta de recurso económico el que lo impide, no el modelo, pues. En estos espacios el estudiante pues dispone de un módulo amplio para trabajar sus TAUs, porque los TAUs se trabajan no solamente con el TAU, sino que hay que escribir permanentemente y tener acceso a alguna herramienta complementaria, una calculadora, una tabla periódica, un diccionario, un atlas, un libro de texto, qué sé yo, ¿cierto? Y el chico necesita su espacio amplio, no le basta pues una silla universitaria, ¿no? Siempre está su tutor, el tutor del taller allí permanentemente, el punto de internet pues para de pronto hacer consultas, algunas estanterías o bibliobanco con material, digamos, alusivo pues a la temática del taller, en fin. Los chicos llegan allá y empiezan a trabajar en su taller. Pero supongamos que mi taller base es de un tutor de ciencias sociales, ¿sí? Digo taller base porque el tutor de ese taller al que yo llego por la mañana es el que tiene la visión de conjunto de mi proceso, el que elabora los informes, es como mi director de grupo, pues, listo. Pero ese señor es de ciencias sociales, pues yo con él seguramente trabajaré geografía o filosofía o qué sé yo, ¿cierto? Pero en el momento en el que me toque matemáticas o ciencias naturales, de pronto no es el mejor asesor, ¿no? Entonces yo roto,
tengo un horario de rotación individual, como en la universidad, voy y roto a otros talleres. Eso me permite lo siguiente, combinar un modelo, digamos, de cierta autonomía universitaria, pero también combinarlo, digamos, con un modelo donde el estudiante pues tiene un grupo identitario pues al que pertenece, con su equipo de fútbol, en fin, ¿cierto? Establecer vínculos o relaciones con los demás estudiantes. Los horarios de rotación de los talleres inclusive son muy flexibles, se pueden cambiar en cualquier momento, y algunos estudiantes, cuando van escalando niveles de autonomía, de lo que les voy a hablar enseguida, se les permite, por ejemplo, modificar el horario ya libremente. ¿Sí? Un estudiante de nivel 2 o nivel 3 de autonomía puede él mismo en un momento determinado escoger, voy a ver un bloque menos de matemáticas a la semana y uno más de historia, porque me encanta estar con Juan David hablando de temas de historia. Hágale, usted es nivel 2, usted puede hacerlo, haga la gestión y listo. Bien. Obviamente hay muchas actividades adicionales alrededor de estas asignaturas que llamamos temáticas. Están la educación artística, las ciencias experimentales, está la educación física, ¿cierto? Una agenda de eventos muy nutrida. La pobre Eliana está allí presente, es la encargada de planear la agenda de eventos del colegio con salidas pedagógicas, semana del idioma, en fin, de manera tal que el colegio, como mirado en su conjunto, funciona como una especie de aldea cultural donde hay una oferta permanente, digamos, atractiva de opciones intelectuales y de proyectos. Esa es la idea. Bueno, tenemos un montón más de preguntas propias, nos quedaríamos mucho tiempo charlando. Hacemos la última. Atana y Eliana trajeron folletos del colegio y van a estar por acá si quieren seguir conversando y podemos ponerlos en contacto también. Hay un montón de documentación también y videos súper interesantes para seguir explorando, y además trajimos este caso porque realmente es un ejemplo de algo muy distinto que está sucediendo y nos pareció que valía la pena conocerlo en serio. Contanos, Ezequiel. Sí, bueno, esto es una lucha, pero nosotros, digamos, hemos llegado a un punto en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, donde ya estamos saliendo, digamos, de la zona naranja, pues, de peligro. Yo creo que ya tenemos un reconocimiento, sí. Ya empezamos a tener un reconocimiento, y mal que bien en el ministerio, en Bogotá, en la Secretaría de Educación Municipal se ha convertido de alguna manera también en nuestro defensor. Entonces, digamos, ya creo que pasamos de la zona de riesgo, pero ir más allá, como dice el cuento evangélico, nadie es profeta en su tierra, y si no, véanme aquí, vale. Entonces, uno esperaría que en algún momento la Secretaría de Educación en el Ministerio, nosotros hemos hecho gestiones en el Ministerio para que nos reconozcan como modelo flexible, para que, digamos, ese reconocimiento jurídico nos abra las puertas, digamos, a emplear el sistema en otros escenarios. Pero esto, digamos, ha sido poco. Y tú me decías, la segunda parte de la pregunta era. Más que nada legales, ¿no? Porque la metodología es barata en un punto de escalar. Sí. Sí. No, y a ver, y nosotros, para terminar, nosotros no somos amigos del modelo, digamos, de las franquicias, de este tipo de, digamos, de clones, ¿cierto? Dicho sea, pues, con respeto por los que optan por ese modelo. Nosotros pensamos, nuestra finalidad es, digamos, promover un paquete conceptual y, digamos, una metodología, y animar a otros a que hagan lo mismo. Si en algún momento podemos colaborar con algo de nuestro modesto fondo editorial a impulsar una iniciativa, pues eso lo podemos estudiar, ¿cierto? Eso no hay ningún problema, pero la idea es,
anímense por la flexibilidad. Piensen en que es posible realmente un aprendizaje autodidáctico de alta calidad y que la clave está en proyectos editoriales. ¿Sí? Hay que escribir, hay que poner a las universidades y hay que formar equipos de trabajo altamente competentes y capacitados para la elaboración de material didáctico. A la educación solamente la vamos a sacar de la Edad Media si nos inventamos el antibiótico, ¿entienden? Usted no puede hacer medicina si no tiene antibiótico o anestesia. Necesitamos instrumentos didácticos. Los instrumentos didácticos no los va a dar Microsoft. Ellos nos ofrecen los canales. Somos nosotros los creadores, los adaptadores de los contenidos. Tenemos que emplear esas herramientas que hoy por hoy están vacías. Son grandes autopistas por las que circulan carros torpes o circulan caballos. Sí, el desafío para nosotros es crear una inmensa industria de producción intelectual, de transposición didáctica, de coger y asimilar toda la cultura universal y traducirla, ¿sí?, de manera que sea accesible para todos los aprendices del mundo, para levantarles el alma, para introducirlos en la civilización. Ese es el mensaje de nosotros, ¿vale? Bien. Muchas gracias. Hermoso. Gracias. Bueno, creo que acá sos profeta acá en esta tierra, así que vas para que vuelvas. Muchísimas gracias. ¿Están invitados a quedarse nosotros?